Mi hermano presumió que mamá le daría las acciones del hotel. En la fiesta, hablé una vez. Él gritó, ¿qué? La expresión de horror en el rostro de Rodrigo cuando pronuncié esas palabras fue algo que jamás olvidaré. Toda la familia estaba reunida en el jardín de nuestra casa familiar para celebrar el 70º cumpleaños de mamá, Mercedes. Los invitados se habían callado por completo cuando mi hermano mayor gritó como si hubiera visto un fantasma. La copa de champán se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo de mármol. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Rodrigo me miró con una mezcla de incredulidad y pánico puro. Sus ojos se movían frenéticamente entre mamá y yo, buscando alguna señal de que esto era una broma cruel. Pero cuando mamá asintió con la cabeza y sonrió con esa serenidad que siempre había caracterizado sus decisiones más importantes, supe que mi venganza había comenzado exactamente como la había planeado. Entonces levanté mi copa y anuncié con voz firme, por los nuevos propietarios del Hotel Esperanza. Soy Valentina Aguirre, la hija menor de Mercedes Aguirre, dueña del Hotel Esperanza, un establecimiento de 4 estrellas que ha estado en nuestra familia durante 3 generaciones. Durante 25 años, había visto a mi hermano Rodrigo presumir ante todos que él heredaría el negocio familiar por ser el primogénito varón. Lo que él no sabía era que mamá había estado observando muy de cerca quién realmente merecía continuar con el legado familiar. Y lo que estaba por revelar esa noche cambiaría todo para siempre. El shock en los rostros de mis familiares era palpable. Mi tía Patricia, la hermana menor de mamá, dejó escapar un grito ahogado. «Mercedes, ¿qué está pasando aquí?», preguntó con voz temblorosa. Rodrigo había palidecido hasta parecer un fantasma, y su esposa, Mónica, se aferró a su brazo como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Los murmullos nerviosos comenzaron a extenderse entre los invitados, creando un zumbido incómodo que contrastaba dramáticamente con la música suave que sonaba de fondo. Mamá se levantó de su silla principal, esa que siempre ocupaba durante las celebraciones familiares, y caminó hacia el centro del jardín. A sus 70 años, seguía siendo una mujer imponente, con esa presencia que comandaba respeto inmediato. «Familia, amigos», dijo con voz clara y fuerte. «Esta noche no solo celebramos mi cumpleaños, también celebramos una decisión que he meditado durante muchos años». Sus palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. «Durante décadas», continuó mamá, «todos han asumido que Rodrigo heredaría el Hotel Esperanza. Incluso él lo ha dado por sentado». Sus ojos se posaron brevemente en mi hermano, quien parecía estar conteniendo la respiración. Pero una herencia no se trata solo de tradición o género. Se trata de mérito, dedicación y visión para el futuro. El aire se volvió tan tenso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Rodrigo finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido áspero. «Mamá, ¿qué estás diciendo? Siempre dijiste que el hotel sería mío. He trabajado allí durante 15 años. He sacrificado todo por este negocio». Sus manos temblaban visiblemente mientras hablaba. Mónica se acercó más a él, sus ojos llenos de lágrimas de pánico, probablemente pensando en la mansión que habían construido con la expectativa de esa herencia. «Rodrigo», respondió mamá con esa calma que siempre había usado para tomar las decisiones más difíciles. «Trabajar en el hotel y trabajar para el hotel son 2 cosas muy diferentes. Tú has estado allí, es cierto, pero Valentina ha estado construyendo algo». Me miró con orgullo genuino. Ella ha estado preparándose para este momento desde que regresó de estudiar administración hotelera en Barcelona. Ha desarrollado planes de expansión, ha modernizado nuestros sistemas, ha aumentado nuestras ganancias en un 30% en los últimos 2 años. La traición en los ojos de Rodrigo era casi palpable. «Pero ella es solo». Se detuvo, claramente luchando por encontrar palabras que no lo hicieran quedar como un completo machista frente a todos los invitados. «Ella es la menor, mamá. No tiene la experiencia que yo tengo». Su voz se estaba volviendo más desesperada con cada palabra. «¿La experiencia de qué exactamente, Rodrigo?». La voz de mamá se había endurecido ligeramente. «¿La experiencia de llegar tarde 3 días a la semana? ¿La experiencia de tomar decisiones impulsivas que nos han costado miles de pesos? ¿La experiencia de asumir que las acciones del hotel eran tuyas por derecho de nacimiento sin siquiera molestarte en demostrar que las merecías?» Los invitados estaban completamente absortos en esta revelación familiar. Podía ver a mis primos intercambiando miradas nerviosas, claramente recordando todas las veces que Rodrigo había presumido sobre su futuro hotel. Mi tío Fernando, el hermano mayor de mamá,
Se aclaró la garganta incómodamente. Había sido él quien siempre había apoyado la idea tradicional de que el hijo mayor heredara todo. Mercedes, intervino tío Fernando con cuidado. Entiendo que Valentina ha hecho un buen trabajo, pero la tradición familiar. Mamá lo interrumpió con una mirada que podría haber cortado cristal. Fernando, la tradición que construyó este hotel fue trabajar duro y tomar decisiones inteligentes. No fue simplemente pasarle todo al primogénito varón sin cuestionamientos. Mónica, la esposa de Rodrigo, finalmente habló, su voz llena de desesperación apenas contenida. ¿Pero qué pasará con nuestros planes? ¿Qué pasará con la nueva casa? ¿Qué pasará con el futuro de nuestros hijos? Su pregunta reveló exactamente lo que todos habíamos sospechado. Habían estado viviendo y gastando basándose en una herencia que nunca había sido oficialmente prometida. Mamá se dirigió hacia donde estaba yo parada. Tomó mi mano y la levantó ligeramente. Valentina no solo ha demostrado su competencia profesional, ha demostrado su compromiso con preservar y hacer crecer este legado familiar. Mientras Rodrigo daba por sentado su futuro, ella estaba construyéndolo activamente. «Esto no puede estar pasando», murmuró Rodrigo, más para sí mismo que para cualquier otra persona. «Esto no puede estar realmente pasando». Sus ojos se movían frenéticamente alrededor del jardín, como si buscara alguna salida de esta pesadilla que se había convertido su cumpleaños favorito del año. Pero había más, mucho más. Y lo que estaba por revelar los dejaría a todos completamente sin palabras. Además, dijo mamá, su voz ahora llena de una determinación férrea. Hay ciertas cosas sobre el manejo de Rodrigo en el hotel que han salido a la luz recientemente. Cosas que me han confirmado que esta decisión no solo es correcta, sino necesaria. Sus palabras colgaron en el aire como una amenaza velada. Rodrigo se puso aún más pálido, si eso era posible. ¿De qué estás hablando, mamá?, preguntó. Pero había algo en su voz que sugería que sabía exactamente de qué estaba hablando. Mónica lo miró con confusión creciente, claramente sin saber de qué estaba hablando mamá. «Valentina», me dijo mamá, ¿quieres contarles a todos lo que descubriste en los registros contables del mes pasado? Sus ojos brillaron con una mezcla de justicia y satisfacción que raramente había visto en ella. Era el momento que había estado esperando durante meses, desde que había descubierto la terrible traición de mi hermano. Respiré profundamente, saboreando este momento de venganza perfecta. «Rodrigo», dije, dirigiéndome directamente a mi hermano, ¿quieres explicarle a la familia por qué los ingresos del restaurante del hotel han sido significativamente menores que nuestras ventas reales durante los últimos 8 meses? Mi pregunta cortó el aire como un cuchillo afilado. La expresión de horror absoluto en el rostro de Rodrigo fue todo lo que necesité ver para saber que sabía exactamente que había sido descubierto. Sus ojos se llenaron de pánico y su respiración se volvió irregular. Mónica lo miraba con creciente alarma, claramente sin entender lo que estaba implicando, pero reconociendo la gravedad de la situación. «No sé de qué estás hablando», tartamudeó Rodrigo, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Sus manos temblaban visiblemente ahora, y había comenzado a sudar profusamente a pesar de la brisa fresca de la noche. Sonreí con esa sonrisa fría que había practicado en el espejo durante semanas. ¿Estás seguro de que no sabes nada sobre las facturas falsas? ¿Sobre los proveedores fantasma? ¿Sobre los 25,000 pesos que has estado desviando mensualmente hacia tu cuenta personal? Cada palabra era como una puñalada dirigida precisamente donde sabía que más dolería. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la música de fondo parecía haberse detenido. Los invitados miraban entre Rodrigo y yo como espectadores de un partido de tenis particularmente intenso. Mi tía Patricia se había llevado una mano al pecho, claramente conmocionada por la revelación. «¿Cómo?», comenzó a preguntar Rodrigo, pero se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que había estado a punto de confesar. Su rostro había pasado de pálido a completamente gris, como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. «¿Cómo lo descubrí?», terminé su pregunta por él. «Muy simple. Mientras tú asumías que nadie revisaría tu trabajo porque eras el heredero aparente, yo estaba aprendiendo cada aspecto del negocio, incluyendo la contabilidad. Mi voz era fría, calculada, cada palabra diseñada para maximizar su humillación. Mónica se tambaleó ligeramente, claramente procesando las implicaciones de lo que estaba escuchando. «Rodrigo», le susurró a su esposo, «¿qué está diciendo? ¿De dónde venía todo ese dinero extra que has estado trayendo a casa?» Su pregunta reveló que había estado beneficiándose del dinero robado sin siquiera saberlo.
Mamá se acercó a Rodrigo, su expresión una mezcla de decepción profunda y determinación inquebrantable. Hijo, dijo, y su voz llevaba el peso de años de esperanzas destrozadas. No solo has traicionado la confianza de la familia, has traicionado el legado de tu abuelo y tu bisabuelo. Has manchado el nombre del Hotel Esperanza por tu propia codicia. Mamá, ¿puedo explicarlo?, rogó Rodrigo, sus palabras saliendo en un torrente desesperado. Era solo temporal. Tenía deudas, la casa, los colegios privados de los niños. Iba a devolver todo el dinero, lo juro. Pero incluso mientras hablaba, podía ver que se daba cuenta de lo huecas que sonaban sus excusas. ¿Deudas de qué, Rodrigo?, preguntó mamá con esa voz peligrosamente calmada que conocíamos tan bien. ¿Deudas de los viajes a Las Vegas? ¿Deudas de las apuestas deportivas en línea? ¿O deudas de esa aventura con la gerente del spa que pensabas que nadie sabía? El rostro de Mónica se descompuso completamente. ¿Qué aventura?, gritó, su voz quebrándose. ¿De qué está hablando? Se giró hacia Rodrigo con una expresión de absoluta traición. ¿Has estado engañándome? La situación había pasado de humillación pública a colapso familiar completo en cuestión de minutos. Los invitados ya no sabían dónde mirar. Algunos habían comenzado a alejarse discretamente hacia las salidas del jardín. El cumpleaños de mamá se había convertido en el apocalipsis de Rodrigo. Pero yo no había terminado. Todavía tenía una carta más por jugar. La revelación final que aseguraría que mi hermano nunca pudiera recuperarse de esta noche. Y mientras lo miraba desmoronarse frente a toda la familia, sentí una satisfacción fría pero profundamente justificada. La traición que había descubierto era peor de lo que cualquiera imaginaba. El sonido de Mónica abofeteando a Rodrigo resonó por todo el jardín como un trueno. «20 años de matrimonio», gritó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. 20 años y me entero así, frente a toda la familia. Se giró hacia mamá, su rostro distorsionado por la ira y el dolor. ¿Desde cuándo lo sabía? Desde hace 3 meses. Respondió mamá con esa honestidad brutal que siempre había caracterizado su forma de manejar crisis familiares. Valentina lo descubrió todo. Los robos, las aventuras, las mentiras, todo. Sus ojos se fijaron en Rodrigo con desprecio. Y he estado esperando la oportunidad perfecta para confrontarlo públicamente. Rodrigo intentó acercarse a su esposa, pero Mónica retrocedió como si él fuera un extraño peligroso. «No me toques», le gritó. «No me atrevas a tocarme». Se giró hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y resentimiento. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué dejaste que me enterara así?» «Porque», respondí con esa frialdad que había perfeccionado durante meses de planificación. Necesitaba que todos supieran exactamente quién es realmente Rodrigo antes de que mamá anunciara su decisión sobre la herencia. No podía arriesgarme a que alguien pensara que esto era solo favoritismo hacia la hija menor. Mi tío Fernando se acercó a mamá, claramente luchando por procesar todo lo que había escuchado. «Mercedes, esto es una situación muy grave. ¿Qué vas a hacer respecto al dinero robado? Ya está resuelto», dijo mamá firmemente. «Rodrigo tiene 48 horas para devolver cada peso que robó, más intereses. Si no lo hace, presentaré cargos criminales». Sus palabras cortaron el aire como una sentencia de muerte. ¿48 horas? Rodrigo prácticamente gritó. «Mamá, es imposible. Ese dinero ya no existe». Su confesión inadvertida confirmó su culpabilidad ante todos los presentes. «Entonces», dijo mamá con esa calma aterradora, «supongo que necesitarás vender esa mansión que construiste con dinero robado». Sus palabras fueron como una bofetada final. Los primos habían comenzado a susurrar entre ellos, claramente conmocionados por el giro dramático de los eventos. Mi prima Elena me miraba con una mezcla de admiración y miedo, probablemente preguntándose si yo había orquestado todo esto. Lo había hecho, por supuesto. Cada revelación había sido cuidadosamente planificada para maximizar el impacto. Mónica había comenzado a recoger su bolso, claramente preparándose para irse. «Mamá Mercedes», dijo, dirigiéndose a mi madre con respeto pero firmeza. «Necesito tiempo para procesar todo esto. No puedo estar cerca de él en este momento». Señaló a Rodrigo con disgusto. «Por supuesto, querida», respondió mamá con una gentileza que no había mostrado hacia Rodrigo. «La habitación de invitados estará disponible para ti todo el tiempo que necesites». Rodrigo miró a su esposa con desesperación pura. «Mónica, por favor, podemos superar esto. Podemos encontrar una manera de...». Pero ella ya se había ido, caminando rápidamente hacia la casa sin mirar atrás. «¿Y ahora qué, Rodrigo?
Pregunté, mi voz llena de una satisfacción que ya no intentaba ocultar. ¿Cuál es tu plan? ¿Vas a rogarnos? ¿Vas a amenazarnos? ¿Vas a prometernos que vas a cambiar? Cada pregunta era una puñalada dirigida a su dignidad ya destrozada. No respondió. Solo se quedó allí, en el centro del jardín, donde había esperado ser coronado como el futuro dueño del imperio familiar, completamente destruido y expuesto ante todos los que habían venido a celebrar. Su sueño de herencia no solo había muerto, había sido asesinado públicamente, y yo había sido la ejecutora. Pero la justicia aún no estaba completa. Tenía una revelación más, una que aseguraría que Rodrigo entendiera completamente las consecuencias de sus acciones y la profundidad de su traición hacia la familia. Hay una cosa más, anuncié, mi voz cortando los murmullos de los invitados que restaban. Todos los ojos se dirigieron hacia mí nuevamente. Algo que creo que todos necesitan saber sobre exactamente cómo Rodrigo veía su futuro en el hotel. Rodrigo me miró con terror absoluto, claramente anticipando otra bomba devastadora. Sus manos temblaban incontrolablemente ahora, y había comenzado a balancearse ligeramente, como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Saqué mi teléfono del bolso y abrí la aplicación de grabación de audio. Rodrigo, dije con esa sonrisa fría que había perfeccionado. ¿Recuerdas la conversación que tuviste con tu amigo Carlos hace 3 semanas en la oficina del hotel? Sus ojos se agrandaron con horror mientras comprendía lo que estaba implicando. No, susurró, su voz apenas audible. Sí, respondí, presionando el botón de reproducir. Lo recuerdo muy claramente. De hecho, lo grabé todo. La voz de Rodrigo llenó el jardín silencioso, clara e inconfundible a través de los altavoces de mi teléfono. Carlos, en cuanto la vieja muera, voy a vender este lugar de mierda. Esta ciudad está llena de idiotas sentimentales que pagan cualquier cosa por un hotel histórico. Podría conseguir fácilmente 3 millones por la propiedad y el terreno. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sonidos de la ciudad parecían haberse detenido. Mamá se había puesto completamente rígida, su rostro una máscara de hielo puro. Los invitados restantes miraban a Rodrigo como si hubiera crecido una segunda cabeza. La grabación continuó. Y lo mejor de todo es que Valentina y mamá nunca lo verán venir. Piensan que realmente me importa este negocio familiar. Pero Carlos, 3 millones de pesos es mucho más que cualquier ganancia que pueda hacer manteniendo un hotel anticuado en funcionamiento. Rodrigo había comenzado a retroceder, como si físicamente pudiera escapar de sus propias palabras. Esa conversación fue sacada de contexto. Tartamudeó desesperadamente. No era en serio, era solo una fantasía, una broma. Pero la grabación no había terminado. Su voz continuó, ahora con una crueldad que cortaba como un cuchillo. Mi hermana piensa que es tan inteligente con sus ideas de modernización y preservación del legado familiar. Pero cuando yo herede todo, lo primero que haré será despedir a todos los empleados que han estado aquí durante décadas. Son demasiado caros y demasiado sentimentales. Mamá se acercó a Rodrigo, y por primera vez en mi vida la vi genuinamente furiosa. No molesta, no decepcionada, sino furiosa con una intensidad que daba miedo. ¿Empleados como Rosa? Preguntó con voz peligrosamente baja. ¿Rosa? ¿Que ha limpiado estas habitaciones durante 25 años? ¿Rosa? ¿Que cuidó de ustedes cuando eran niños? ¿Empleados como Don Miguel? Continuó, su voz subiendo de volumen. ¿Miguel que mantuvo estos jardines durante 30 años? ¿Miguel que te enseñó a andar en bicicleta en estos mismos senderos? Rodrigo no podía responder. Las lágrimas habían comenzado a correr por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento. Eran lágrimas de humillación pura y terror ante las consecuencias de sus palabras. La grabación llegó a su clímax. Y en cuanto a mamá, bueno, a los 70 años, ¿cuánto tiempo más puede quedar realmente? Solo necesito mantener esta fachada de hijo devoto hasta entonces. Después de eso, libre al fin. El golpe que mamá le dio a Rodrigo resonó por todo el jardín. A los 70 años, mi madre aún tenía la fuerza para dejar una marca roja brillante en la mejilla de su hijo. «Sal de mi propiedad», le dijo con una voz que podría haber congelado el infierno. «Sal ahora mismo». «Mamá, por favor», rogó Rodrigo, pero ella ya se había dado la vuelta. «Tienes 10 minutos para recoger tus cosas de la oficina del hotel antes de que llame a seguridad». Continuó sin mirarlo. «Y Rodrigo, si alguna vez vuelvo a verte en esta propiedad, si alguna vez intentas contactar a cualquier miembro de esta familia, si alguna vez intentas interferir con el hotel de cualquier manera, haré que te arresten por robo y fraude». Los últimos invitados habían comenzado a irse discretamente,
claramente sintiéndose incómodos por haber sido testigos de tal destrucción familiar. Mi tía Patricia se acercó a mamá, puso una mano gentil en su hombro. Mercedes, dijo suavemente, lo siento mucho. No tenía idea. Nadie la tenía, respondió mamá, su voz ahora exhausta pero resuelta. Nadie excepto Valentina. Ella sabía exactamente qué tipo de hombre era su hermano. Rodrigo estaba parado solo en el centro del jardín, completamente abandonado y destruido. Su esposa se había ido, su madre lo había desheredado, su reputación estaba en ruinas y enfrentaba posibles cargos criminales. Todo lo que había dado por sentado había desaparecido en una sola noche. Valentina me susurró cuando se acercó a mí una última vez. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Soy tu hermano. Lo miré directamente a los ojos, sin rastro de compasión o arrepentimiento. Rodrigo, le dije con esa frialdad que había perfeccionado durante meses de planificación, tú dejaste de ser mi hermano el día que decidiste traicionar todo lo que nuestra familia había construido. Yo simplemente me aseguré de que todos lo supieran. Se alejó caminando hacia la casa para recoger sus cosas, sus hombros encorvados en derrota. Nunca lo volví a ver después de esa noche. Pero mi venganza aún no estaba completa. Había más consecuencias en camino. Consecuencias que asegurarían que Rodrigo entendiera completamente el precio de la traición y que nunca pudiera recuperarse del daño que había causado a sí mismo y a su familia. La justicia que había buscado durante meses apenas comenzaba a desplegarse en toda su terrible magnificencia. 2 días después del cumpleaños, me senté en la oficina principal del hotel, revisando los documentos legales que acababa de firmar. Las acciones del Hotel Esperanza ahora estaban oficialmente a mi nombre, junto con todos los derechos y responsabilidades que venían con ellas. Mamá había cumplido su promesa, y por primera vez en mi vida sentí el peso real del legado familiar sobre mis hombros. Rosa entró con una bandeja de café, sus ojos aún rojos por las lágrimas de agradecimiento que había derramado cuando le aseguré que su trabajo estaba completamente seguro. «Señorita Valentina», dijo con esa gentileza que había caracterizado su trato conmigo durante toda mi vida, «tiene una visitante». «¿Quién?», pregunté, aunque tenía una sospecha bastante clara de quién podría ser. «La señora Mónica», respondió Rosa. «Dice que necesita hablar con usted urgentemente». Mónica entró a la oficina luciendo completamente diferente a como la había visto en la fiesta. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, su cabello estaba despeinado, y vestía ropa casual en lugar de los atuendos de diseñador que usualmente llevaba. Se veía como una mujer que no había dormido en días. «Valentina», comenzó con voz temblorosa, «necesito pedirte un favor». Me recliné en mi silla, estudiándola cuidadosamente. «¿Qué tipo de favor, Mónica?» «Los niños», dijo, y su voz se quebró. «Mis hijos no tienen culpa de lo que hizo su padre. Cuando Rodrigo venda la casa para devolver el dinero robado, nos quedaremos sin nada. ¿Podrías considerar darle a Rodrigo un trabajo aquí? Cualquier cosa. Limpieza, mantenimiento, lo que sea». La miré durante un largo momento procesando su solicitud. «Mónica», dije finalmente, ¿realmente crees que sería apropiado que yo empleara al hombre que robó dinero de este establecimiento? «Entiendo cómo suena», respondió rápidamente. «Pero Valentina, somos familia. Los niños te llaman tía. No pueden sufrir por los errores de su padre». «Tienes razón», dije, y vi un destello de esperanza en sus ojos. «Los niños no deberían sufrir». Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín donde todo había comenzado 2 noches antes. Pero la familia también significa lealtad, confianza y respeto. Rodrigo traicionó todos esos valores. Mónica comenzó a llorar silenciosamente. «Por favor, Valentina, te lo ruego». «Te voy a hacer una contrapropuesta», dije, girándome para mirarla directamente. «Te puedo ofrecer un trabajo a ti. Administración, recepción, algo acorde a tu experiencia. Un salario justo, beneficios para tus hijos. Pero Rodrigo nunca trabajará aquí. Nunca». Sus ojos se agrandaron. «¿En serio harías eso por mí?» «No lo estoy haciendo por ti», aclaré. «Lo estoy haciendo por tus hijos, que realmente son inocentes en todo esto. Pero hay condiciones». «Cualquier cosa», respondió inmediatamente. «Primera condición, Rodrigo no puede saber que trabajas aquí. Si alguna vez lo descubre y viene a causar problemas, tu empleo termina inmediatamente». Me acerqué a mi escritorio y tomé una pluma. Segunda condición, cualquier información sobre el funcionamiento del hotel que compartas con Rodrigo
resultará en despido inmediato y posible acción legal. Mónica asintió vigorosamente. Entendido. Completamente entendido. Tercera condición, continué, mi voz volviéndose más fría. Quiero que entiendas que esto no es caridad. Te estoy dando una oportunidad de reconstruir tu vida sin Rodrigo. Si eliges desperdiciar esa oportunidad sintiendo lástima por él o intentando salvar su matrimonio, ese es tu problema. Ya presenté los papeles de divorcio, susurró, ayer por la mañana. Esa información me sorprendió genuinamente. ¿Tan rápido? Valentina, dijo, su voz ahora más firme, 20 años de matrimonio, y descubrir que todo era una mentira. Que el dinero que usamos para los colegios de los niños, para nuestras vacaciones, para nuestra casa, era dinero robado. Se detuvo, claramente luchando por controlar sus emociones. No puedo vivir con eso. ¿Y los niños? Pregunté. ¿Cómo se lo están tomando? Están confundidos, por supuesto, pero también están furiosos con su padre. Mi hija mayor, Carolina, ya tiene 17 años. Ella entendió inmediatamente las implicaciones de lo que había hecho Rodrigo. Mónica se secó los ojos. Ella me dijo que era hora de que su padre enfrentara las consecuencias de sus acciones. Tomé algunos papeles de mi escritorio. Rosa te puede mostrar los diferentes puestos disponibles. Elige el que mejor se adapte a tu experiencia y disponibilidad. Puedes empezar la próxima semana. Gracias, dijo, y genuinamente sonaba como si todo su futuro hubiera sido salvado. No sabes lo que esto significa para mí y para mis hijos. Solo recuerda las condiciones, le dije mientras se preparaba para irse. Y Mónica, una cosa más. Se giró en la puerta. ¿Sí? Cuando Rodrigo se entere de que tienes trabajo, va a intentar convencerte de que lo ayudes a conseguir información sobre el hotel. Va a prometerte que las cosas serán diferentes, que ha aprendido su lección, que todo puede volver a ser como antes. La miré directamente a los ojos. No caigas en esa trampa. No lo haré. Respondió con una determinación que no había visto en ella antes. Ese hombre destruyó mi vida y la vida de mis hijos. Ya no es mi problema. Después de que se fuera, me quedé sola en la oficina, procesando todo lo que había logrado. En el lapso de 2 días, había expuesto las traiciones de Rodrigo. Había asegurado mi herencia. Había protegido el futuro del hotel y había ofrecido una oportunidad de redención a mi sobrina y sobrinos inocentes. Pero la justicia aún no había terminado su curso. Esa tarde, recibí una llamada que haría que toda mi venganza contra Rodrigo fuera aún más satisfactoria. «¿Señorita Aguirre?», dijo la voz del otro lado de la línea. «Soy el detective Morales de la Policía Financiera. Tengo algunas noticias sobre el caso de su hermano». «¿Qué tipo de noticias?», pregunté, aunque por el tono de su voz podía anticipar que no iban a ser buenas noticias para Rodrigo. Hemos completado nuestra investigación preliminar basada en la evidencia que usted y su madre proporcionaron. El alcance del fraude es significativamente mayor de lo que inicialmente pensábamos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quiere decir con mayor? Señorita Aguirre, su hermano no solo estaba robando del hotel, también había establecido cuentas fraudulentas con varios proveedores, había falsificado documentos fiscales y había estado evadiendo impuestos durante al menos 3 años. Procesé esa información lentamente. ¿Cuáles son las implicaciones legales? Está buscando cargos federales, fraude, evasión fiscal, falsificación de documentos. Si es condenado por todo, estamos hablando de 5 a 10 años de prisión. La sonrisa que se extendió por mi rostro fue completamente involuntaria. ¿Y qué necesitan de nosotros para proceder? Necesitamos que su madre presente formalmente los cargos. Hasta ahora, solo hemos tenido denuncias informales. Detective Morales, dije con esa satisfacción que ya no intentaba ocultar. Le aseguro que tendrá toda la cooperación de mi familia. Esa noche, llamé a mamá para informarle sobre la conversación con el detective. Su respuesta fue inmediata y definitiva. Presenta los cargos, todos. ¿Estás segura, mamá?, pregunté, aunque ya conocía su respuesta. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Valentina, me dijo con esa firmeza que había construido un imperio hotelero. Rodrigo tomó sus decisiones. Ahora debe enfrentar las consecuencias de cada una de ellas. Al día siguiente, acompañé a mamá a la estación de policía donde presentó formalmente todos los cargos contra Rodrigo. Cuando salimos, me sentí como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Por primera vez en meses, respiré verdaderamente libre. Pero la historia de Rodrigo aún tenía un capítulo final que ni siquiera yo había anticipado, y que haría que toda su caída fuera aún más devastadora de lo que había planeado. La llamada llegó una semana después. Era Mónica,
que había comenzado su trabajo en recepción y se había adaptado sorprendentemente bien a su nueva realidad. Su voz sonaba extraña, una mezcla de shock y algo que podría haber sido alivio. «Valentina», dijo, «necesitas saber algo sobre Rodrigo». «¿Qué pasó?», pregunté, aunque por su tono sabía que era algo significativo. «Anoche llegó la policía a la casa. Lo arrestaron». Esa información no me sorprendió. Habíamos estado esperando que los cargos formales llevaran a una orden de arresto. ¿Resistió arresto? ¿Causó problemas? No, respondió Mónica, y su voz se volvió extraña. «Valentina, cuando llegaron a arrestarlo, lo encontraron empacando para huir del país». Esa información me golpeó como un rayo. ¿Qué? Tenía boletos de avión para Colombia programados para esta mañana, pasaportes falsos para él y para otra mujer. Procese esa información lentamente. ¿Otra mujer? Su aventura del spa resultó ser mucho más seria de lo que cualquiera de nosotros sabía. Aparentemente, habían estado planeando este escape durante meses. Él le había prometido que cuando consiguiera su herencia, se irían juntos a Sudamérica. La ironía de la situación era tan perfecta que casi me eché a reír. Rodrigo no solo había perdido su herencia, su familia y su libertad, sino que había estado preparándose para abandonar a la familia de todos modos. Su plan había sido robar del hotel, esperar a que mamá muriera, vender la propiedad y huir del país con su amante. «¿Dónde está ahora?», pregunté. «En la cárcel, sin posibilidad de fianza». El juez dijo que era un riesgo de fuga evidente. Mónica hizo una pausa. «Valentina, había algo más». ¿Qué? Cuando registraron la casa, encontraron más evidencia. Documentos que muestran que había estado planeando esto durante años. No solo el robo del hotel, sino también. Él había estado investigando cómo declarar muerta a mamá si ella desaparecía. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Qué quieres decir? Había estado consultando con abogados sobre cómo acelerar una declaración de muerte si alguien de edad avanzada desaparecía misteriosamente. «Valentina, creo que estaba planeando algo terrible». El alcance completo de la malicia de Rodrigo finalmente se cristalizó en mi mente. No solo había estado robando del hotel y planeando venderlo. Había estado contemplando maneras de acelerar la muerte de mamá para conseguir su herencia más rápido. La grabación que había expuesto había sido solo la punta del iceberg. ¿Los detectives saben sobre esto?, pregunté, mi voz apenas audible. Sí, dijeron que podría añadir cargos de conspiración para cometer asesinato a su caso. Esa noche, conduje hasta la casa de mamá y le conté todo. Vimos cómo su rostro pasaba de shock a horror a una frialdad que daba miedo. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio durante varios minutos. Finalmente, habló. «Valentina, ¿alguna vez dudaste de la decisión de exponer a Rodrigo?» «Nunca», respondí honestamente. «Bien», dijo con esa firmeza que había usado para construir un imperio, «porque acabas de salvar mi vida». 3 días después, Rodrigo fue formalmente acusado de fraude, evasión fiscal, falsificación de documentos y conspiración para cometer asesinato. Su abogado intentó negociar un acuerdo, pero la evidencia era abrumadora. Los documentos encontrados en su casa, combinados con los registros financieros que yo había descubierto, pintaban el retrato de un hombre que había estado dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir dinero. Su juicio se programó para 6 meses después, pero sus problemas legales no fueron lo único que enfrentó. La noticia de sus crímenes se extendió rápidamente por nuestra ciudad. El Hotel Esperanza era una institución local querida, y cuando la gente se enteró de que el hijo de la dueña había estado robando del negocio familiar y planeando venderlo, la reacción fue de indignación universal. Rodrigo se convirtió en un paria social completo. Sus amigos lo abandonaron, sus contactos profesionales cortaron toda comunicación con él, e incluso los miembros de la familia extendida se distanciaron públicamente de él. Pero la justicia más satisfactoria vino de una fuente inesperada. 1 mes antes de su juicio, recibí otra llamada de Mónica. Esta vez, su voz sonaba casi aliviada. «Valentina», dijo, «Rodrigo acaba de aceptar un acuerdo con la fiscalía». «¿Qué tipo de acuerdo?» 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 10 años. A cambio, se declara culpable de todos los cargos y acepta pagar reparaciones completas. «¿Reparaciones de cuánto?», pregunté. «Todo lo que robó, más intereses y penalizaciones. Casi 200,000 pesos. Esa cantidad era significativamente mayor que los 25,000 que habíamos calculado inicialmente, lo que confirmaba que su robo había sido mucho más extenso de lo que habíamos descubierto. «¿Y tiene el dinero para pagarlo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «No. Va a perder la casa, el auto,
todo. Y como es dinero que debe por actividad criminal, no puede declararse en bancarrota para evitar pagarlo. La perfección de esa justicia era casi artística. Rodrigo no solo había perdido su herencia esperada, sino que había perdido todo lo que ya tenía. Su casa, construida con dinero robado, sería vendida para pagar reparaciones. Sus ahorros, acumulados a través de años de fraude, irían directamente de vuelta al hotel que había traicionado. Mónica, dije, ¿cómo te sientes sobre todo esto? Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Aliviada, dijo finalmente. Por primera vez desde la noche de la fiesta, siento que puedo respirar. Los niños y yo finalmente sabemos que Rodrigo no puede hacernos más daño. Esa tarde, me senté en la oficina del hotel que ahora era oficialmente mía, procesando todo lo que había logrado. Mi venganza contra Rodrigo había sido más completa de lo que había soñado. No solo había perdido su herencia esperada, sino que había perdido su libertad, su familia, su reputación y todo su patrimonio. Pero más importante que la venganza era la justicia. El hotel que él había planeado vender y destruir ahora estaba seguro. Los empleados que él había planeado despedir ahora tenían la seguridad de que sus trabajos estaban protegidos. La tradición familiar que él había planeado abandonar ahora continuaría por al menos otra generación. Y mamá, cuya vida él posiblemente había estado planeando terminar prematuramente, ahora podía vivir sus años dorados sabiendo que el legado de su familia estaba en manos seguras. La traición de Rodrigo había sido absoluta, pero la justicia que había encontrado había sido igualmente completa. Y mientras miraba hacia el futuro del Hotel Esperanza, sabía que todo lo que había hecho había valido la pena. 6 meses después de la sentencia de Rodrigo, el Hotel Esperanza estaba floreciendo de maneras que nunca había imaginado. Las renovaciones que había planeado durante años finalmente se habían completado, y nuestras calificaciones en línea habían subido a 5 estrellas consistentes. La publicidad involuntaria del escándalo, lejos de dañar nuestro negocio, había generado una ola de apoyo de la comunidad local que se tradujo en más reservaciones de las que podíamos manejar. Estaba revisando los libros de contabilidad cuando Rosa entró con el correo de la tarde. Entre las cartas había una que reconocí inmediatamente por la letra deteriorada y la dirección del remitente, la prisión estatal donde Rodrigo estaba cumpliendo su sentencia. ¿Quiere que la abra?, preguntó Rosa, claramente reconociendo también de dónde venía. No, respondí, tomando la carta. Yo me encargo. Era la 5ª carta que Rodrigo me había enviado en los últimos 6 meses. Las primeras 4 las había tirado sin abrir, pero por alguna razón, esta vez sentí curiosidad por saber qué tenía que decirme después de tanto tiempo. La carta era sorprendentemente corta. Valentina, sé que probablemente no leas esto, pero necesito intentarlo. He tenido mucho tiempo para pensar sobre lo que hice, sobre todas las decisiones que tomé. No te estoy escribiendo para pedirte perdón. Sé que eso sería inútil. Estoy escribiendo para decirte que tenías razón. Sobre todo, yo no merecía el hotel, no merecía la confianza de mamá, y definitivamente no merecía ser llamado tu hermano. Escuché que el hotel está teniendo su mejor año en décadas. Me alegra saber que está en buenas manos. No espero una respuesta. Solo quería que supieras que, por primera vez en mi vida, entiendo completamente las consecuencias de mis acciones. R. Dobló la carta y la puso en mi cajón. No había arrepentimiento real en sus palabras. No había súplicas por perdón. Solo una admisión fría de que había perdido y que sabía exactamente por qué. Esa tarde, mamá vino a la oficina para nuestra reunión semanal. A los 71 años, había transferido oficialmente todas las responsabilidades operativas del hotel a mí, pero aún venía regularmente para revisar las finanzas y ofrecer consejos cuando los necesitaba. ¿Cómo van las reservaciones para la temporada alta?, preguntó, instalándose en la silla frente a mi escritorio. Completamente reservados hasta octubre, respondí con orgullo. Y hay una lista de espera para noviembre. Excelente, dijo, y luego notó mi expresión ligeramente distraída. ¿Qué te preocupa, mija? Le mostré la carta de Rodrigo. La leyó en silencio, su expresión manteniéndose neutral durante todo el tiempo. ¿Y?, preguntó cuando terminó. ¿Crees que realmente ha cambiado?, pregunté, aunque ya conocía mi propia respuesta. Valentina, me dijo con esa sabiduría que venía de décadas de experiencia manejando personas, un hombre que puede traicionar a su familia, robar de su propio legado, y planear la muerte de su madre no cambia porque lo metan en prisión. Solo se vuelve más cuidadoso con sus palabras. Entonces, ¿por qué escribirme? Porque está aburrido, solo,
Y probablemente espera que algo de simpatía de su parte pueda eventualmente traducirse en algún tipo de ayuda cuando salga de prisión. Mamá dobló la carta y me la devolvió. Si realmente hubiera cambiado, no te habría escrito en absoluto. Esas palabras resonaron con lo que ya sabía en mi corazón. Rodrigo no había tenido una epifanía moral en prisión. Simplemente había tenido tiempo para desarrollar una estrategia a largo plazo para su eventual liberación. ¿Qué vas a hacer con la carta?, preguntó mamá. Nada, respondí, poniéndola en la trituradora de papeles. Rodrigo dejó de ser mi problema hace muchos meses. Mamá sonrió con aprobación. Bien, ahora hablemos sobre la propuesta de expansión que enviaste la semana pasada. Durante la siguiente hora, discutimos planes para añadir un spa al hotel y posiblemente comprar la propiedad adyacente para crear un complejo de conferencias. Eran exactamente el tipo de proyectos innovadores que Rodrigo nunca habría considerado, demasiado enfocado como estaba en esquemas de enriquecimiento rápido. Cuando mamá se fue esa tarde, me quedé en la oficina hasta tarde, trabajando en presupuestos y proyecciones para nuestros planes de expansión. Era trabajo que genuinamente amaba, work que sentía significativo y conectado con algo más grande que yo misma. Alrededor de las 8 de la noche, mi teléfono sonó. Era Mónica. Valentina, dijo, y su voz sonaba más alegre de lo que la había escuchado en mucho tiempo. Tengo noticias. ¿Buenas noticias, espero? Las mejores. Acabo de recibir la confirmación oficial. Mi divorcio de Rodrigo ha sido finalizado. Sentí una ola de satisfacción por ella. ¿Cómo te sientes? Libre, respondió inmediatamente. Por primera vez en años, verdaderamente libre. Hizo una pausa. Y Valentina, ¿hay algo más? ¿Qué? He estado saliendo con alguien. Roberto, el manager del restaurante. Es completamente diferente a Rodrigo. Honesto, trabajador, gentil con los niños. Esa noticia me sorprendió, pero me llenó de alegría genuina. Mónica, eso es wonderful. ¿Los niños lo aprueban? Carolina adora a Roberto, y mi hijo menor dice que es el primer hombre que respeta desde que perdió el respeto por su padre. Su voz se llenó de emoción. Valentina, siento que finalmente puedo empezar a construir una vida real para mis hijos. Te lo mereces, le dije. Y lo decía completamente en serio. Todos ustedes se merecen una oportunidad de ser felices. Después de colgar con Mónica, reflexioné sobre cómo todas las piezas de la traición de Rodrigo habían llevado a resultados que él nunca habría anticipado. Su esposa e hijos, libres de sus mentiras y manipulaciones, estaban construyendo vidas más auténticas y felices. El hotel que él había planeado destruir estaba prosperando más que nunca. Y yo había encontrado mi propósito verdadero, no como la hermana menor que siempre vivió bajo la sombra de las expectativas de Rodrigo, sino como la heredera legítima de un legado familiar que verdaderamente valoraba. La justicia había sido servida, pero más importante, todos los que habían sido afectados por las acciones de Rodrigo habían encontrado maneras de no solo sobrevivir, sino de prosperar. La venganza había terminado. La vida real había comenzado. Esa noche, mientras cerraba la oficina y apagaba las luces, recibí una llamada final que pondría el sello perfecto en toda esta saga. «Señorita Aguirre», dijo una voz que no reconocí. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Soy Patricia Vega, reportera del periódico local. Estoy trabajando en un artículo sobre negocios familiares exitosos en nuestra ciudad, y el Hotel Esperanza está en la parte superior de mi lista». Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de artículo? Un perfil positivo sobre cómo las nuevas generaciones están modernizando negocios tradicionales mientras preservan sus valores familiares. Su hotel ha sido mencionado repetidamente como un ejemplo perfecto de esto. La ironía era perfecta. El escándalo que había destruido a Rodrigo había posicionado al hotel como un ejemplo de valores familiares e integridad empresarial. «Estaría encantada de hablar con usted», respondí. «Excelente. ¿Podríamos programar una entrevista para la próxima semana?» «Por supuesto». Después de colgar, me quedé parada en el lobby del hotel, mirando las fotografías familiares que colgaban en las paredes. 3 generaciones de historia, de sacrificio, de dedicación a construir algo duradero. Rodrigo había estado dispuesto a tirar todo eso a la basura por dinero rápido. Pero yo había salvado más que un hotel. Había salvado un legado, había protegido empleos, había preservado una tradición familiar, y había asegurado que las próximas generaciones tuvieran algo valioso que heredar. La traición de Rodrigo había sido completa, pero su derrota había sido igualmente absoluta. Y mientras apagaba la última luz y cerraba la puerta principal del hotel, sabía que había tomado las decisiones correctas. La justicia no siempre es rápida, pero cuando finalmente llega, es devastadoramente completa.
Hoy, 2 años después de la noche que cambió todo, estoy sentada en la misma oficina donde planifiqué la caída de Rodrigo, pero ahora es un espacio completamente diferente. Las paredes están decoradas con premios que el hotel ha ganado bajo mi gestión, fotografías de eventos exitosos y artículos de periódicos que nos han presentado como uno de los destinos de bodas más solicitados de la región. El teléfono suena constantemente con nuevas reservaciones. Tenemos una lista de espera de 6 meses para eventos especiales. Los empleados que Rodrigo había planeado despedir ahora reciben bonificaciones anuales basadas en nuestro rendimiento excepcional. Rosa, que había limpiado estas habitaciones durante 25 años, ahora es la supervisora de housekeeping con su propio equipo. Mónica se casó con Roberto el mes pasado en una ceremonia pequeña pero hermosa en nuestro jardín renovado. Sus hijos, Carolina y Miguel, han florecido bajo la estabilidad que su nuevo padrastro les ha brindado. Carolina acaba de comenzar universidad con una beca académica completa, y Miguel habla orgullosamente de cómo su madre salvó a la familia, tomando las decisiones difíciles cuando fueron necesarias. El Hotel Esperanza no solo sobrevivió la traición de Rodrigo, prosperó precisamente porque su traición fue expuesta. La limpieza completa de toda la corrupción que él había introducido permitió que el verdadero potencial del negocio emergiera. Mamá, ahora de 73 años, viene al hotel 2 veces por semana, no para trabajar sino para disfrutar del té de la tarde en el restaurante, que ahora tiene 5 estrellas en todas las plataformas de reseñas. Frecuentemente me dice que la decisión de desheredar a Rodrigo fue la más fácil de su vida una vez que vio todas las evidencias de su traición. No puedes traicionar un legado y esperar heredarlo, me dijo hace unas semanas. Rodrigo nunca entendió que la herencia se gana, no se recibe automáticamente. En cuanto a Rodrigo, cumple su sentencia en silencio. Desde aquella carta hace más de 1 año, no ha intentado contactar a ningún miembro de la familia. Su amante, la mujer con quien había planeado huir del país, también fue arrestada por complicidad en el fraude y cumple su propia sentencia en una prisión para mujeres. Hace 3 meses, Mónica me contó que había escuchado por terceros que Rodrigo había sido asignado a trabajar en la lavandería de la prisión por 2.50 pesos por hora. El hombre que había robado cientos de miles de pesos ahora gana menos en un mes de lo que solía robar en 1 hora. La justicia más perfecta, sin embargo, vino de una fuente completamente inesperada. La semana pasada, recibí una llamada del abogado que había manejado la venta de la mansión de Rodrigo. «Señorita Aguirre», me dijo, «tengo información que podría interesarle. La casa de su hermano finalmente se vendió». «¿Por cuánto?», pregunté por curiosidad. «Significativamente menos de lo que esperábamos. El hecho de que fuera conocido como la casa construida con dinero robado afectó dramáticamente su valor de mercado. Además, tuvimos que venderla rápidamente para cumplir con las reparaciones ordenadas por la corte». «¿Cuánto quedó después de pagar las deudas?». «Nada. De hecho, todavía debe dinero. La cantidad total que robó, más intereses y penalizaciones, excedió el valor de todos sus activos». Esa noticia fue la confirmación final de que la justicia había sido completamente servida. Rodrigo había perdido todo lo que tenía y aún debía dinero que nunca podría pagar. Pero más satisfactorio que su castigo es lo que se ha construido en el lugar de lo que él destruyó. El hotel que él habría vendido y demolido ahora emplea a 42 personas. Las familias que él habría dejado sin trabajo ahora tienen seguridad financiera y orgullo en su trabajo. La tradición que él habría terminado ahora se extiende hacia el futuro. Carolina, la hija de Mónica, ya ha expresado interés en estudiar administración hotelera después de la universidad. La próxima generación del Hotel Esperanza podría no llevar el apellido Aguirre, pero llevará los valores que realmente importan. Esta mañana, mientras revisaba los planes para nuestra nueva área de conferencias, reflexioné sobre todo lo que había aprendido de esta experiencia. La traición más profunda a menudo viene de las personas más cercanas a nosotros. Pero cuando esa traición es expuesta completamente, puede limpiar el camino para algo mucho mejor de lo que habría sido posible antes. Rodrigo traicionó a su familia, su legado y sus propios valores por dinero fácil. A cambio, perdió todo lo que realmente importaba: amor, respeto, libertad y futuro. Yo defendí lo que sabía que era correcto, incluso cuando significaba destruir a mi propio hermano. A cambio, gané algo que él nunca había entendido: el respeto genuino que viene de ganar tu lugar a través de mérito real. La venganza que planifiqué durante meses resultó ser innecesaria.
La justicia que se desarrolló fue más completa y satisfactoria de lo que cualquier plan de venganza habría podido ser. Rodrigo se destruyó a sí mismo. Yo simplemente me aseguré de que todos lo vieran claramente. Y ahora, mientras miro hacia el futuro del Hotel Esperanza, sé que cada decisión difícil que tomé valió la pena. La traición puede destruir familias, pero la verdad, cuando finalmente emerge, puede construir algo aún más fuerte de lo que existía antes. La herencia que realmente importa no son las acciones de un hotel o una propiedad valiosa. Es la integridad, la dedicación y el compromiso con algo más grande que uno mismo. Rodrigo nunca entendió eso. Por eso perdió todo. Yo siempre lo entendí. Por eso gané todo lo que realmente importaba.